Bienvenidos de nuevo. Seguimos dentro de la serie Señor, enséñanos a orar. Hoy tendremos la lección número 46 y aún seguimos en la primera parte de la quinta petición del llamado Padre Nuestro. Entonces, el título es "Y perdónanos nuestras deudas", y como subtítulo, la confesión, parte 2. Y vamos a iniciar con un breve repaso de la lección pasada para poder eslabonar con lo que veremos el día de hoy. A manera de repaso, recordaremos que vimos la diferencia entre perdón para salvación, eh, llamado también el perdón de Dios como juez o perdón judicial, y el perdón para restaurar la comunión, al que también han llamado perdón de Dios como Padre o perdón paternal. También vimos que la confesión de pecados es decir acerca del pecado lo mismo que dice Dios, que es rebelión contra Él, autoadoración e idolatría, y traición y rechazo de Dios como Dios. Y por último, vimos que la verdadera confesión de pecados incluye arrepentimiento y conversión, que es específica, que incluye las motivaciones por las cuales llevamos a cabo algo que fue pecado contra Dios, que está acompañada de doliente tristeza, que es hecha a la luz de la cruz, es seguida de oración intercesora y resulta en una experiencia de perdón. Y al hablar de arrepentimiento y conversión, que fue parte de lo que tocamos en la lección anterior, la Escritura enseña que la verdadera confesión involucra el abandono de los pecados. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Cuando en esta versión dice los abandona, en la Nueva Biblia Viva dice los deja. Entonces, la verdadera confesión involucra el hecho no solo de que incluyamos cada uno de los aspectos que vimos en la lección pasada, sino también el hecho de que además de confesarlos, hay que abandonar esos pecados. Y bueno, es parte de lo que veíamos dentro de lo que es el arrepentimiento y la conversión. La conversión incluye no solo dejar de hacer lo malo, sino hacer lo bueno, hermanos. Aquello que es congruente con el carácter de Dios. ¿Sí? Veíamos que la conversión, ilustrándolo de una manera práctica, es un giro de 180 grados. Si inicialmente vamos en una dirección que es contraria a Dios, no solo dejamos de ir en esa dirección, sino que es volvernos a Dios. Entonces, en ese giro de 180 grados, no solamente dejamos de hacer aquello que ofende a Dios, aquello que es pecado contra Él, aquello que es malo a sus ojos, sino que se trata de hacer lo bueno, aquello que Él nos indica que llevemos a cabo y que es congruente con su carácter y por lo tanto refleja cómo es Él. La confesión es la manifestación externa del arrepentimiento ocurrido en el interior, ¿sí? El arrepentimiento es algo que no se ve porque sucede dentro de nuestro ser, pero las acciones a las que nos lleva el arrepentimiento es algo evidente, es algo visible, ¿sí? Es parte de esa confesión, esa manifestación externa de lo que ha sucedido internamente. Y aquí quiero ponerle un ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que usted y yo,
sabemos que Dios desea que vayamos por un camino en el que mostremos cómo es Él, ¿sí? O sea, ya tenemos claro de parte de Dios el hecho de que como creyentes es su deseo que transitemos por ese camino en el cual vamos a ir manifestando cómo es Él, vamos a ir reflejando su imagen, que es buena parte del propósito por el cual hemos sido salvados y por el cual estamos aquí en esta tierra. Y bueno, vamos por ese camino y ese camino tiene un nombre, ¿sí? Le puse un nombre que está algo largo. Lo llamaremos el camino de la luz, la obediencia y humildad. Pero resulta que ya sea por descuido, por el engaño del enemigo o de nuestro propio corazón, o por abierta rebeldía, nos subimos al tren que va por otro camino que es opuesto, ¿sí? Este se llamará el camino de la oscuridad, la desobediencia y orgullo. Y mientras vamos avanzando por ese camino, manifestamos falta de perdón, amargura, enojo, un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener, un deseo de ser servidos en lugar de servir, un mal uso de nuestra boca en chisme, calumnia, murmuración, crítica, queja, etcétera, ¿sí? Ahí podría haber una larga lista de cosas que podríamos usar a manera de ejemplo. Y el Espíritu Santo, mientras vamos por ese camino, nos trae a memoria la palabra de Dios, recordándonos la belleza de Cristo y lo totalmente opuesto que es su carácter a lo que hemos estado reflejando. Nos lleva a la convicción de pecado y a alinearnos con lo que Dios dice acerca de nuestro pecado. Pero si seguimos en el mismo tren, hermanos, no servirá de nada que nos hayamos dado cuenta y estemos convencidos de que debemos ir en la dirección opuesta. Tenemos que bajarnos de ese tren y subirnos al que corresponde. Esto ejemplifica el arrepentimiento y la conversión, ¿sí? Tiene que ver con ese reconocimiento, esa convicción de pecado, pero también ese giro para ir en la dirección opuesta a la que veníamos estado yendo y en la cual, lejos de manifestar a otros cómo es Cristo, lo que mostramos es lo contrario. En la confesión exponemos nuestro pecado, llamándole por su nombre, sin excusas, sin simulaciones ni justificaciones, porque al momento de confesar pensamos como Dios piensa de eso y es lo que declaramos con nuestra boca. Si es así, no diremos algo como, perdóname, Señor, porque me enojé y le respondí feo a X persona, pero es porque esa persona me provocó, ¿sí? Si estamos verdaderamente arrepentidos y entendidos de lo que la confesión es, no diremos nunca algo como eso, ¿sí? Que si ese fuera el caso, Moisés experimentó muchas provocaciones de parte del pueblo de Israel. Sin embargo, tuvo tan claro que no le justificaban como para haber desobedecido la instrucción de Dios de no golpear la roca, si usted recuerda esa parte de la historia, que al tenerlo así de claro, no argumentó con Dios de eso, simplemente asumió su responsabilidad y aceptó la disciplina de Dios. Hermanos, cuando confesamos nuestro pecado, no lo vemos de manera ligera, porque entendemos que debido a ello, Cristo fue clavado en la cruz. Pero tampoco perdemos de vista
que por su sacrificio podemos recibir el perdón de Dios y por eso oramos con confianza, pidiendo su ayuda para mostrar con nuestra vida cómo es Él, lo cual es vivir a Cristo y no lo contrario. Entonces podremos disfrutar su perdón, la limpieza de nuestra maldad y la comunión con el Señor. Porque cuando su luz ilumina nuestro corazón y pone de manifiesto alguna suciedad espiritual en él, la confesión restaura la limpieza interior y concede la plena comunión con Dios. De ahí que el apóstol Juan diga que la sangre de Jesucristo limpia a los creyentes de toda maldad. Este versículo, Primera de Juan 1:9, fue en buena medida nuestra base bíblica de la lección pasada y lo será en buena parte de esta. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La palabra maldad significa injusticia en el aspecto legal, también pecado, moralmente maldad de carácter, vida o acción, y también implica un hecho injusto. El perdón de Dios y la limpieza vienen sí y solo sí confesamos nuestros pecados, ¿sí? Porque la segunda parte de este versículo está condicionada a la primera y es si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y a qué se refiere esta escritura al decir que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos? Sí, pues cuando confesamos nuestros pecados, hermanos, podemos ampararnos en la promesa de que Dios es fiel para perdonarnos. Y aquí vamos a ver esta primera palabrita, ¿sí? La palabra fiel se refiere a la fidelidad de Dios en el sentido de que ha prometido perdonar y cumplirá su promesa al que cree y por tanto confiesa. Es decir, el que cree lo que Dios ha dicho va a hacer aquello que Dios dice que hagamos. Entonces, si Él dice que confesemos nuestros pecados, el que cree lo va a llevar a cabo y experimentará el cumplimiento de la promesa de Dios de ser perdonado. Entonces, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice que si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Entonces, cuando estamos hablando, hermanos, de la fidelidad de Dios, es una referencia a una de sus perfecciones, al igual que el amor, ¿sí? El amor de Dios es otra de sus perfecciones. Dios es fiel, hermanos, ¿sí? Dios es fiel, así como Dios es amor. No es que Dios tenga fidelidad, como tampoco es que Dios tenga amor. Es Dios es fiel y Dios es amor. Él ama por razón de vida, es parte de su esencia. Un erudito en griego lo dijo de esta manera, que a Dios le va la vida si dejase de amar. ¿Sí? Pues lo mismo aplica a su fidelidad, hermanos. Dios perdona los pecados que sus hijos confiesan debido al compromiso que hizo en el nuevo pacto, donde afirma, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados.
¿sí? Esto es parte del compromiso que Dios hizo dentro del nuevo pacto y Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Números 23:19, no lo vamos a leer, solamente se lo cito a manera de referencia de lo que la Escritura nos enseña acerca del hecho de que Dios no es humano y por lo tanto no miente ni cambia de parecer. ¿Sí? Usted recordará esta porción de Números 23:19 que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso es en la Reina Valera. Pero dicho en otras palabras, Dios no es como los seres humanos, ¿sí? Él hace lo que dice y cumple lo que promete. Si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel a su promesa de perdonarlos. Pero este versículo de Primera de Juan 1:9 dice que perdona no solo debido a que es fiel, sino también a que es justo. ¿Y a qué se refiere con eso de que Dios es justo? ¿De qué es de lo que está hablando? Pues la palabra justo se refiere al hecho de que para perdonar, para que Dios perdone los pecados, es debido a que ha hallado una base justa para el perdón en la obra sustitutiva del Señor Jesús en la cruz, mediante el pago ofrecido con su vida misma. Este perdón no descansa tanto en la misericordia, sino en la justicia de Dios, ya que es mediante el pago de Cristo que lo hace posible, porque todo castigo por el pecado recayó sobre Jesús en la cruz. Y además de que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos para que la justicia de Dios fuese satisfecha y nosotros pudiésemos, al creer, recibir el perdón de nuestros pecados, Jesucristo es nuestro abogado ante el Padre, hermanos. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, les digo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Es importante que tengamos claro que Jesucristo, como abogado del creyente, no implora el perdón del ofensor, ni tampoco presenta una justificación al pecado cometido, porque Dios no puede ser clemente con el pecado y porque legalmente no hay disculpa alguna, porque el pecado es un delito cometido contra Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Satanás va delante de Dios a acusarnos, hermanos, lo hace en justicia. Sí, uh, esto es algo importante de ubicar, porque al acusarnos delante de Dios, Satanás denuncia el pecado y pone de manifiesto que la muerte es la única forma para el delito cometido. Pero, aquí hay un pero que vale, ¿sí? Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro abogado, presenta la defensa basado en que Él tomó el lugar del pecador en la cruz, llevando sobre sí el castigo por ese pecado. ¿Sí? Entonces, eso es eh, lo que presenta como argumento. Al haber sufrido el castigo por el pecado demandado por la justicia de Dios, pide la aplicación de justicia para la transgresión del pecador. Y, hermanos, esta impresionante verdad
debiera llevarnos a crecer en admiración y en una gratitud cada vez más profunda al Señor, pero también en un deseo cada vez más grande de vivir en santidad, alejados del pecado. Cada creyente es mantenido sin la responsabilidad penal del pecado debido a que el sacrificio de Cristo satisfizo la justicia de Dios y quitó su culpa. En Romanos, capítulo 8, versículo 34, dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro abogado en la tierra, junto a cada creyente, mientras que Jesucristo lo es en el cielo, junto al Padre. No es que Jesús pida a Dios que nos perdone por amor, sino debido a que Él satisfizo la justicia del Padre al cubrir nuestra deuda infinita. La Escritura no dice que Dios es fiel y amor para perdonar nuestros pecados, sino fiel y justo. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice que el pecador justificado es hecho miembro de la familia de Dios. Así que el creyente que peca no necesita la justificación del juez, sino el perdón del Padre. Y basta con que restaure una correcta relación mediante la confesión. Y la última parte del versículo dice que no solo perdona nuestros pecados, sino también nos limpia de toda maldad. Así que Dios es fiel y justo, no solo para garantizarnos el perdón, sino también el limpiarnos de toda iniquidad, injusticia y maldad. Dios restaura limpiando de maldad para que el pecador pueda restablecer la plena comunión con Él. El pastor y teólogo londinense John Stott dijo respecto de este versículo de Primera de Juan 1:9, en la primera frase, que es Él es fiel y justo para perdonarnos, el pecado es una deuda que Él remite, y en la segunda, que es y limpiarnos de toda maldad, es una mancha que Él remueve. Lo voy a leer nuevamente. En la primera frase, el pecado es una deuda que Él remite, ¿sí? Remitir quiere decir eliminar o enviar lejos. Y en la segunda, es una mancha que Él remueve. Pues Él está hermoseando a la novia, ¿verdad? Está planchando toda arruga y quitando toda mancha. Y bueno, yo no sé si se ha hecho esta pregunta, quizás experimentando lo siguiente. Es que yo ya confesé mis pecados a Dios, pero no me siento perdonado. Siento que lo que hice fue demasiado grave como para que Él me perdone. Y aunque ya me arrepentí, no siento su perdón. Hermanos, nuestra vida como creyentes no se define por sentimientos, sino por la verdad absoluta de Dios. No pierda de vista que somos creyentes, ¿sí? Al decir creyentes es porque creemos en todo lo que Dios ha dicho, lo cual es la verdad absoluta.
Mis sentimientos y mis emociones no son la verdad absoluta. Así que, ¿cómo recibo su perdón? Pues como todo lo demás que recibimos de parte de Dios, por la fe. Cuando confesamos nuestros pecados, suplicamos que Dios acepte el pago de Cristo por nuestros pecados y nos vea como justos en Él, es decir, por estar unidos a Él. Y creemos por la autoridad de la palabra de Dios que Él nos perdona. Dios está listo para perdonar, hermanos, pero nos insta a recurrir a Él. ¿Por qué será? Pues es porque son oportunidades para que nos ejercitemos, ¿sí?, en manifestar nuestra fe, lo dicho por Él, y también para que reconozcamos su misericordia por la cual somos salvados. No tenemos que demandar el perdón como algo que se nos debe, sino que lo tenemos que pedir como una misericordia. Este hermano John Brown dijo lo siguiente: hasta el final de la vida, el mejor cristiano debe acudir por perdón como lo hizo al principio, no como el que demanda un derecho, sino como el que suplica un favor. Pues así es como debemos venir al Señor en oración, ¿verdad? No solo en lo concerniente a pedir por su perdón. Esa es la actitud que necesitamos tener. Ahora, ¿qué sucede si no confieso a Dios mis pecados? El pecado en el cristiano no disuelve los lazos de relación que lo unen al Padre del cielo, pero sí limita y perjudica la relación con Él. El apóstol Juan presenta por lo menos 7 efectos o juicios sobre el pecado del creyente aquí mismo en su primera carta. Y el primero de ellos es que el pecado no confesado se vuelve tinieblas en la mente del cristiano. En primera de Juan 1:6 dice: por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero si seguimos viviendo en oscuridad espiritual, no estamos practicando la verdad. Es decir, que si estando en nuestro pecado creemos o decimos que estamos en comunión con Dios, es debido a que las tinieblas en las que andamos ya afectaron nuestra percepción de la realidad, ¿sí? Ya ese pecado no confesado está teniendo un efecto entenebreciendo nuestro entendimiento, nuestra mente. En segundo lugar, el pecado no confesado causa la pérdida del gozo. Primera de Juan 1:4 dice: les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Cuando el cristiano peca, ya hemos visto que no pierde su salvación, pero sí el gozo que resulta de tener una relación apropiada con el Señor, el gozo de estar en comunión con Cristo. Por eso en el Salmo 51, cuando David pecó con todo ese asunto de Betsabé, después de pedir perdón, oró pidiendo a Dios que le restaurara o le volviera el gozo de su salvación. En tercer lugar, si no confesamos nuestros pecados, hay una pérdida de la comunión con el Padre y con Cristo y con aquellos creyentes que andan en luz. Esto nos habla ahí en Primera de Juan, capítulo 1, los versículos 3, 6 y 7. Dejamos de tener lo mismo en común porque a causa de nuestro pecado iremos en una dirección distinta a la de Dios y la de los hermanos. En cuarto lugar,
hay una pérdida de la experiencia del amor de Dios. Primera de Juan 2:15 dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. El amor que expresa Juan al mencionar el amor al mundo es el de vinculación. Es semejante al que utiliza para hablar del amor al hermano y aún para Dios. La palabra mundo se refiere a todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios, al pecado y a todo lo que incita al pecado. Y quien así se conduce ha sufrido la pérdida de la experiencia del amor de Dios, porque quien ama al mundo no puede estarlo haciendo con el amor de Dios derramado en él por el Espíritu Santo. Al decir el amor del Padre no está en ustedes, no está hablando de que Dios no ama a los creyentes que han establecido vínculos con aquello que va en contra de su voluntad, sino que se refiere al hecho de que esa persona no está mostrando que ama a Dios. En quinto lugar está la pérdida de la paz. El cristiano no puede practicar el pecado o cometer la acción pecaminosa sin que sienta inquietud en su corazón, que no es otra cosa que la pérdida de la paz. Y probablemente al inicio no se aperciba de ello, pero es algo que con el paso de los días va a irse experimentando y cada vez de manera más clara y más profunda, pues esto es debido a la falta de arrepentimiento y de confesión de pecados. En sexto lugar, tenemos pérdida de confianza en la respuesta de Dios a la oración. El contexto de los versículos que vamos a leer a continuación es acerca de la obediencia a Dios en lo concerniente a conducirse con rectitud y a amar a los creyentes. Y para quienes así se conducen, es la promesa del versículo 22 de Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 21. Pero, amados míos, si nuestro corazón no nos acusa, podemos estar confiados ante Dios, y cualquier cosa que le pidamos la recibiremos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Entonces, aquellos que se mantienen en comunión con Dios pedirán en oración y tendrán la seguridad de que Dios responderá esas oraciones que se hagan conforme a su voluntad. Pero quienes estén en esa condición de pérdida de la comunión debido a pecados no confesados, también dejarán de tener esa confianza en la respuesta de Dios a sus oraciones. Y en séptimo y último lugar, también está la pérdida de confianza en relación con la venida del Señor. Primera de Juan 2:28 nos dice, y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. El apóstol enseña en esta epístola que el cristiano tendrá confianza o se sentirá avergonzado en el día de la venida del Señor. Todo dependerá de la condición de nuestra relación con Él. El gozo y la paz que experimentamos como creyentes, hermanos, es el resultado de haber sido salvados, de tener relación y estar en comunión con Dios. El pecado y la desobediencia a su voluntad impiden la comunión con Él. Y como resultado, si no lo tengo a Él, tampoco tendré lo que viene de Él. Sí. Señor Jesús dijo,
la paz les dejo, mi paz les doy. Pero esto es para ser disfrutado por aquellos que están en comunión con Él. Ahora, es importante que nos respondamos acerca del por qué pedimos perdón, ¿sí? Que si vamos delante de Dios y confesamos nuestros pecados y pedimos perdón por ello, nos preguntemos cuál es la razón por la cual lo llevamos a cabo. Si es para sacar la vuelta al castigo, a las consecuencias, para acallar nuestra conciencia, para sentirnos limpios, sin culpa, para no perder el gozo y la paz, o porque anhelo la persona de Dios. ¿Es por lo que puedo obtener de Él o por Él mismo? Hacerlo motivados por lo primero es pretender servirnos de Dios, hermanos. Y si somos motivados por lo segundo, entonces es un deseo genuino de estar en comunión con Él, de participar de lo mismo que Él, de un deseo de honrarlo, de vivir conforme a su propósito y para la gloria suya. Y esto es importante, hermanos, porque no somos nosotros el centro, sí, es Él. Se trata de Él, de que podamos ubicar si aquello que llevamos a cabo lo estamos haciendo a causa de nosotros o a causa de Él, para nuestro beneficio o para la gloria suya. Aunque ciertamente al buscar vivir para la gloria suya, al buscar vivir a Cristo, tendremos beneficios, seremos bendecidos. Pero el punto es no andar en la búsqueda de eso. La palabra nos enseña que sus bendiciones nos van a alcanzar mientras obedezcamos. Nosotros no tenemos que andar detrás de las bendiciones. Eso es algo que nos sigue como una consecuencia de vivir para Él. En conclusión, hermanos, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas y justo para castigar el pecado. Perdona a quienes confiesan sus pecados confiando en su fidelidad y en el sacrificio de Cristo ofrecido a nuestro favor, y les limpia de toda maldad. Segundo lugar, lo que sucede al no confesar los pecados es entenebrecimiento del entendimiento y endurecimiento del corazón, ¿sí? No solo hay tinieblas, no solo se oscurece el entendimiento, no solo se nubla la visión, no solo se limita o se pierde la capacidad para ver con claridad y desde la perspectiva de Dios su verdad absoluta, sino que también el corazón se endurece. Hay una pérdida de gozo, pérdida de comunión con Dios y los creyentes, pérdida de la experiencia del amor de Dios, pérdida de paz, pérdida de confianza en la respuesta de Dios a la oración y en lo concerniente a su venida. Es importante tener claro que la salvación que Dios lleva a cabo en quien cree incluye 3 tiempos, hermanos, ¿sí? En primer lugar, un cristiano fue, ¿sí? En pasado, un cristiano fue salvado de la pena del pecado en el momento en que primero confió en el Salvador. Esto es la justificación, ¿sí? Esa salvación experimentada
es también llamada justificación, es ser declarado justo o inocente de parte de Dios por los méritos de Cristo. Entonces, eso es algo que para el creyente ya ocurrió en tiempo pasado. En segundo lugar, es salvado, es decir, tiempo presente, a diario del poder del pecado, al dejar que el Salvador viva su vida por medio de él. Dicho en una sola palabra, esto es la santificación. Esto incluye pedir perdón a diario de los pecados que impidan mantenernos en comunión y estorben nuestra santificación. Ese ir creciendo para ser cada vez más como Cristo, para que la imagen suya, que su carácter sea cada vez formado en mayor medida en nosotros. Y en tercer lugar, será salvado en futuro de la presencia del pecado en el tiempo del arrebatamiento. Esto es bien llamado la glorificación. Su cuerpo será cambiado y glorificado y quedará para siempre libre de pecado, enfermedades y muerte. Y ya por último, manera de conclusión, algunas preguntas para reflexionar. La primera es, ¿puedo ver con claridad la trascendencia de pedir perdón diariamente por mis pecados? A este punto, con lo que hemos estado viendo, aprendiendo, escudriñando en la palabra, recibiendo de parte de Dios, podemos ver, hermanos, con claridad o al menos más claramente que antes, la trascendencia, la necesidad, la urgencia, lo esencial que es que pidamos perdón a Dios diariamente por nuestros pecados. Segunda pregunta, ¿alcanzo a identificar los efectos de la pérdida de comunión con Dios en mi vida debido a pecados sin confesar? ¿O estamos insensibles? ¿O por el hecho de no ubicar esas cosas que pasan, no alcanzamos a ver con claridad esos efectos? Pues bueno, espero que la enseñanza nos ayude a poder tener claro que cuando se presentan esas cosas no son resultado de la casualidad, sino de algo que no estamos haciendo en obediencia a lo que hemos recibido como instrucción de parte de Dios. Tercera y última pregunta, ¿hará diferencia en mi vida de oración y mi comunión con Dios lo recibido? Oremos. Señor, gracias por todo lo que nos has enseñado acerca de la oración hasta este momento. Ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos al ser solamente oidores que se olvidan porque no ponen en práctica. Que en el ser hacedores podamos experimentar todo lo que has dispuesto para aquellos que te creen y obedecen. Lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén.